Muy buenas, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más a Más que Arte. Os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales oficiales de Veo Televisión, tanto en Instagram como en Facebook, y en mis redes sociales personales Héctor Lara_art en Instagram, en Facebook Héctor Lara Pino. Comenzamos la semana, bueno, a martes, comenzamos la semana a martes. Bien, y en el día de hoy nos encontramos con Javi J. Linares. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, eso es lo primerísimo. Bueno, este es un programa que a nivel personal, y te lo digo de verdad, tenía muchísima ilusión hacer porque en el día de hoy vamos a tratar la cerámica como técnica. Entonces no solo te vamos a descubrir a ti como artista, sino que ya veis aquí en el plató, si pasamos al general, que lo tenemos ya todo preparado. Tenemos un microondas, tenemos una cápsula, tenemos los esmaltes, algo de barro que ya lo tenemos seco y bueno, pues vamos a experimentar. Hace una semanita estuvimos aquí a Juan Pablo y nos estuvo haciendo unos platitos y hoy la cosa se va a llenar también de color. Es parecido, tiene mucho símil con, Sí, con la cocina, ya lo Además, ahora viendo. Nunca mejor dicho, tenemos aquí el micro preparado, que no es que te haya venido en gana ni que tengamos hambre. Hemos comido en nuestras casas, hay que decirlo, eso sí. Javi, preséntate. Pues yo soy Javi, todo el mundo me conoce como Linares y me podéis, a colación de lo que has dicho antes, me podéis encontrar en Instagram j.linares. Muy bien. A partir de ahí, cualquier duda, cualquier consulta. Perfecto. También soy docente, o sea, no solo soy ceramista y escultor, sino que también soy docente. Pues vamos de lleno a tu biografía, si te parece. ¿Cómo descubres el mundo del arte? ¿En qué momento te das cuenta que quieres dedicarte a esto? Pues eso es bastante complicadillo, porque al final sale de forma natural. Quiero decir, ya desde que era pequeño, aunque me dé un poquito de rabia decir, no, yo lo descubrí de pequeño, realmente fue accidental. En clase, yo me acuerdo de primaria, las explicaciones a mí me venían enormes, digo, es que me da mucho agobio, yo necesito otra cosa. Y recuerdo ya desde bien joven que yo ya había llegado a un trato con los profesores, te hablo de primaria, de 6, 7, 8 años. Sí, sí, sí. Y los profesores me decían, mira, vale, vamos a hacer una cosa. Yo doy mi explicación, 20 minutos, aguanta 20 minutos como sea. Y tú con la vena así. Claro, y yo me acuerdo de estar agarrándome a la mesa, ya así con la uña, digo, han pasado 20 minutos, que no sabía ni siquiera qué concepto era de 20 minutos, porque era un niño, digo, ha pasado mucho rato, ya seguro que ha pasado. Y yo le hacía así, yo miraba, que no tengo el reloj, ¿sabes? Pero yo miraba, es como, ya han pasado, y al final, ya cuando terminaba de explicar, yo me acuerdo que el resto de mis compañeros hacían todos los ejercicios, los deberes y demás, yo me iba a la parte de atrás, porque a mí lo que me gustaba y lo que me llevaba era dibujar. Yo me acuerdo que empezaba a dibujar en las mesas, que obviamente luego me regañaron, dibujaba en folio, y con eso se me quedaba un pelín corto. Y entonces lo que hacía, además que estuve bastantes años haciéndolo, era dibujar ciudades que yo recordaba que había estado, por ejemplo, el Paseo de Málaga, además era todo combinado. Dibujaba el Paseo Marítimo de Málaga y de repente te encuentras el Paseo de Linares, o el Parque Colón. La Puerta de Alcalá. Claro, efectivamente, o la Fuente del Pisar, era todo una mezcolanza. Y después, una vez que ya había dibujado el plano de mi ciudad, hacía los edificios de aquella manera. Claro, cogía papeles, lo doblaba, lo pegaba con fiso, porque todavía no había descubierto la pestañita esta que con pegamento se te queda perfecto. Y me acuerdo que así me construía yo mis maquetas, a lo mejor en clase de lengua, o de matemáticas, ¿sabes? Y empecé así, y la pena que se me fue un poquillo por el instituto. Esa fase un poco horrible. Bueno, pero tuviste suerte de que tus profes, en cierto modo, te dejaron ser, ¿eh? Y más en los años 90, ¿eh? Claro, que es súper importante, porque yo, que ahora también estoy metido en el mundo de la docencia, me encuentro en el claustro que hay profes que se quejan, es que he estado explicando y ya estado todo el rato dibujando. Sí. Y yo muchas veces saco la cara por estos chavales, por estas chavalas, y digo, ¿te ha molestado? No. No ha atendido, ¿verdad? No. Pues ya está. Claro, es que ya no sé si también puede ser por el tema del ego, es decir, sí, yo estoy explicando algo, no me escuchan. Pero es que a lo mejor
no es porque tú hagas mal tu trabajo, pero es que a Porque lo no mejor es a ese relevante para chaval ellos. no le interesa. Claro, efectivamente. Sus intereses están en otra cosa y los está evidenciando, los está mostrando. Sí. Entonces, déjalo ser, que evidentemente pues tendrá que tener una cultura básica y general y al finalizar la ESO hay que cumplir unos mínimos. Pero, jolín, que es que ya está demostrando por dónde quiere ir. Efectivamente. Pues a mí esa libertad que yo tenía, por ejemplo, en primaria, y que la verdad que como centro es espectacular, se me termina en la ESO. También por la presión social esta de, no, que es que ahora también, porque también modelaba con la plastilina, yo lo que viese lo tenía que hacer, lo que fuese. Y era como modelar es para niños, como ya vamos a esa etapa, también un poco culpa mía, ¿no? Por coartarme o por dejar que me afecten esas cosas, pero las edades, los 12, 13, 14 años son horribles para todo el mundo. Y entonces ya ahí como que paré de dibujar, y recuerdo toda la etapa del instituto, que para mí fue larguísima, horrible. O sea, fue dejar de hacer cosas artísticas y yo me acuerdo que me levantaba por la mañana, digo, yo es que lo único que me apetece es llorar, volverme a acostar y que llegue el día siguiente. Y menos mal que ya pude salir de allí, que fueron 8 años bastante largos, porque también tela, yo a nivel académico costaba, ¿eh? Sí. Pero bueno, una vez que ya termino el instituto, ya ahí empieza la buena vida. O sea, ya me dedico a estudiar escultura y dije, joder, es que esto me encanta. ¿Dónde te fuiste? Me fui a Baeza, A Baeza. Gaspar Becerra. Muy bien. Y de Baeza terminé y dije, necesito más. Vale. Y me fui a Pues, Cuenca. no me lo pases tan por alto esa etapa en Baeza. Vale, Cuéntame, vale. ¿con qué te encontraste al llegar a la escuela de arte? Con mucha novedad, porque era la primera vez que, por ejemplo, ya modelaba en barro. O sea, yo todavía guardo la primera escultura que hice con un cariño tremendo, es horriblemente fea, pero es la primera, no sé, la satisfacción de hacer algo con las manos que saliese del horno y que saliese bien, más o menos. Técnicamente no, pero que saliese del horno viva, una alegría tremenda que no sé describirla. Te lo comparo como cuando salen las piezas de un molde. No sé si tú has trabajado Sí. con los moldes, pues cuando sacas los primeros positivos, esa alegría de todo ese esfuerzo que ha habido detrás, de repente verse recompensado, es que un subidón de alegría, un chute tremendo y dije, yo quiero hacer esto. Si tuvieras que quedarte con una sola lección de la que aprendiste en la escuela de arte, ¿cuál sería? Uf. Algo que dijeras tú, buah, es que esto me ha cambiado la vida. Conocer esto ha sido un antes y un después. Aceptar el error. Buah, buenísima, Creo que buenísima. es que del error se aprende por dos. Porque, por ejemplo, ya desde la primera pieza que hice, yo me acuerdo un día que volví a la clase al día siguiente, se me había caído al suelo, porque no sé muy bien todavía, a día de hoy, el por qué, pongo las cosas en equilibrio. Entonces, hice una figura humana apoyada en 3 puntos, en los 2 pies y la rodilla. Claro, sin experiencia ni nada, pues eso no va bien. Se me cayó por la pieza de capital, el brazo por allí, la pierna por allá, buscando debajo del estante. Y claro, ahí aprendí pues, otra vez del error. Cuando la pieza está seca, a unirlas con vinagre, por ejemplo. Sí. Es una técnica que va muy bien. Y por eso digo que del error yo aprendí por 2, me quedo con esa lección. Y nada, y me quedo con eso, sí, básicamente. Ahora que he hablado de decapitaciones, te voy a contar yo una anécdota personal que vivía en Bellas Artes precisamente en tercero de carrera en modelado. Tuve un compañero que tenía como 60, 70 años, ya estaba jubilado, tendría más de 60 evidentemente, y había sido médico. Había estado pues haciendo cirugías mayores, es decir, estaba amputando brazos, amputando piernas y tal, pues de gente que había tenido accidentes y tal. Joder. Y tío, era un panzón de rey porque estábamos trabajando con cera en ese momento y a lo mejor había hecho un muñecajo de cera y tal y cual, no le salía bien y empezaba a cortarle el brazo, pues cortarle la pierna y dice... Digo, ¿qué hace? Y dice, no, pues esto es como lo que hacía yo en mi trabajo, cortar piernas y brazos. Y mientras cantaba también. Sí, sí, como súper psicópata, ¿sabes? Y ahora venimos, sí. Hostia. No sé, una experiencia personal, pues bueno, que queda para el recuerdo. Pero es curioso como después de tantos años esa persona decide también meterse en arte. Completamente. Es que yo he tenido alumnos
el de mayor edad que he tenido, 75 años. O sea, estaba ahí literalmente por amor al arte. Literal. Y tenía, que si otro era profesor de gimnasia, otro profesor de matemática, otro de, yo qué sé, había de todo tipo. Una empresaria, bueno, y es maravilloso como de repente dicen, necesito el arte en mi vida. Tal cual. Y es magnífico. Yo de eso aprendo también muchísimo. Terminas de la escuela de arte y ¿dónde te vas? Termino de allí y me voy derecho a Cuenca. A Cuenca. A estudiar Bellas Artes. Para mí la mejor facultad de Bellas Artes. ¿Sí? Si quieres aprender técnica, bueno, claro, es que esto también hablo de mi experiencia, ya no sé a día de hoy cómo está, pero en los años que yo fui, si quieres aprender técnica, bueno, pues es una facultad con mucha cara dura. Entonces, o sea, muchachada, no he salido de allí. ¿Qué puedes esperar de...? Pues sí, con la misma estela. Pero sin embargo, yo ahí me lo pasé de lujo, también aprendí muchísimo y sin darme cuenta ya estaba ayudando al profesor a hacer todo el tema de los moldes, era como el ayudante. Porque me vio, dice, ¿de dónde vienes? Digo, nada, de Baeza, tal, de hacer este ciclo, no sé qué, no sé cuánto, y dijo, ya está, enganchado. Y bueno, se aprovechó un poco, pero yo aprendí muchísimo. Yo ahí saqué una soltura trabajando los moldes, claro, es que estuve todo el año, o sea, no solo haciendo mi trabajo, sino ayudando a los compañeros y ayudando a otras aulas. O sea, ahí sí que se aprende de verdad, ¿eh? Ahí sí. En ese momento. Ahí sí, porque claro, si te equivocas en tus piezas, pues bueno, pues ya está, pues te has equivocado. Pero la responsabilidad de equivocarte en una ajena y ver que a lo mejor pues, no tiene el dinero para comprarse más material, tal, pesa un poquillo. Pero bueno, me lo pasé genial. ¿En qué momento de tu vida decides ser docente? Yo creo... Porque ¿cuántos años tienes ahora mismo? Ahora mismo tengo 34. 34. Yo tengo 34, lo decidí, pues, ¿qué te digo? Con 27, 28 años, tal vez menos, más o menos, pero muy natural. O sea, yo cuando estaba en la carrera, en tercero, si mal no recuerdo, me apunté a un curso de cerámica, que ahí fue cuando germinó esa semilla que yo tenía. Y cuando me quise dar cuenta ya estaba durante un mes enseñando a mis compañeros a hacer cerámica. O sea, la profesora me dijo, pues ya que te gusta no sé qué, pues esta materia la das tú. Tal cual. Tal cual. O sea, y yo como, bueno, pues ya está, ¿no? Vale. Como, vale. Que luego me enteré que se podía pedir unos papeles, que eso te da como puntos, tal. Me enteré a todo lo pasado. Pero... Flaco favor te hizo también, ¿no? Ya. Bueno, no sé si ya a lo mejor no lo sabía, ¿eh? Probablemente era por desconocimiento. O sea, claro, pero bueno, yo me quedo, eso es lo de menos al fin y al cabo, yo me quedo con la experiencia de enseñar. Yo me acuerdo que estaba enseñando tornos, los esmaltes, el modelado, todo de cero. Entonces, también es que a mí me vino muy bien como aprendizaje. O sea, qué genial esa parte. En cuanto a tu carrera a nivel artístico, premios, exposiciones, ¿qué has hecho? Pues he hecho unas cuantas exposiciones. Mira, la que más tensión me generó fue en una que me apunté de rebote, porque yo, de hecho, no quise, yo soy un poco huevón y dije, ya luego, pues se me pasó el plazo. Y lo volvieron a abrir. Yo supongo que no tendrían gente. Se apuntaron 100 y pico personas, si mal no recuerdo. Y ya, claro, abrieron el plazo y dije, no tengo excusa. Digo, ahora creo que sí que lo tengo que solicitar. Y hice una pieza para el Corte Inglés de Bilbao. Vale. Y ahí, claro, ahí fue otra historia. Porque yo me acuerdo de reunirme con ellos y les digo, bueno, ¿qué queréis? ¿Qué no sé qué? Y el Corte Inglés me dijo, no, tú eres el artista. Total libertad. Y me dijeron, lo único que quiero es que la escultura entre por la puerta. Y yo, hombre, por supuesto. Digo, tú no ves las piezas que yo hago así chiquititas, todo entra por la puerta. Y venía yo de hacer las 1000 peonzas, que ahora si no te la enseño, te la comento. Y claro, después de 1000 peonzas, de 4 o 5 meses trabajando en ese proyecto, que son peoncitas así, súper chiquititas. Ahora las sacamos y hablamos de pues claro, dije, yo necesito algo grande. Y hice una escultura de 2 metros. O sea, todo en cerámica. Al principio la modelé, o sea, la tallé en escayola, le hice el molde y ya eso le hice ya el positivo directamente en cerámica. Pues claro, digo, ¿cuánto mide la puerta? 60 y pico. Vale, perfecto, pues la base de 63, por ejemplo, un poquito menos. Yo no conté con que su propio peso y dilató un poquito hacia afuera. Pues no entraba.
Y claro, la tensión de decir, voy con mi escultura, todo contento, a hacer así, ¡pum! Y no Que choca entra. la puerta, no entra. Miro al tío, me mira y dice, Lo primero que te dije. es que fue tal cual, dije, lo único que te dijimos, que entrase por la puerta y yo, sí, sí, y la giré por inercia, o sea, la puse y menos más que de alto. Y salió. Claro, de alto eran 50 centímetros porque está hecho por partes. La giro, entra y digo, está todo controlado. Digo, no sé por qué duda, de verdad, digo, es que yo no lo entiendo. Pero tú con el ojete así. Sí. No llega a entrar y digo, tengo que picar el marco de la puerta, tengo que... O sea, me lo habían preparado todo. O sea, el escaparate está como yo quería. Digo, lo quiero en negro en mate, que los brillos, que la luz aquí, que esto no sé qué. Y claro, y después de eso, digo, como no entré. Y bastante guay. Y es verdad que notaba cierta presión, ya no solo porque, bueno, era el Corte Inglés, porque la gente lo ve. Es que las primeras reuniones me dijeron, nada, si aquí está la salida del metro, calculamos que unas 100.000 personas al día pasan por la puerta. Y digo, como, hostia, lo van a ver 100.000 personas, que luego no es verdad, porque la gente va andando por la calle y no mira... Sí, pero bueno, de esas 100.000, 50 no la van a ver Claro, con detenimiento. efectivamente. Y sí, sí, y quedé finalista. No llegué a ganar premio económico, pero oye, la satisfacción del reconocimiento de haber hecho eso y no sé, ese reconocimiento, me quedo con eso, porque la verdad que es satisfactorio. Vale, la hora de las peonzas. Sí. Vamos a desarrollarla. ¿La sacamos? Pues... ¿O quieres que la saquemos luego después para explicar ciertas partes del proceso? Como tú quieras lo No, estructuramos. la puedo sacar. Lo sacamos ya, ¿no? Vale. Un ejemplo. Así ya aprovechamos que hemos hablado de moldes, hemos hablado de positivos, hemos hablado de negativos, Ojo. pues de alguna manera se lo ilustramos un poquito sí. mejor a la gente. Sí, no sé, Entonces, ¿quién tiene el plano más cerrado? Creo que yo. Vale, sí, me dice Manu que sí. Vale, pues voy a enseñarlo por ahí. Esto es una peonza hecha en porcelana. Vale, Pues imagínate, vamos a explicarlo. 1000. Vale, 1000 como esta. 1000 como esa. Surgió porque yo necesitaba cierto orden en mi vida. Llegó un punto que no sé exactamente por qué, soy un poco caótico, y dije, necesito hacer una obra también que me represente. Digo, bueno, y hablando con una compañera que estaba un poquito perdido, me dice, pues yo voy a hacer una obra de 1000 grullas porque se hacen 1000 de no sé el qué, y yo ya ahí dejé de escuchar. Yo de ahí dije, 1000, acepto el reto. Y me lo llevé a mi terreno. Y yo venía de hacer otra serie que está ahí el librillo, de las culturas, que ahora también la sacaré, Vale. de jugar con el equilibrio, con esa analogía entre lo frágil que es, algo tangible que lo puedes ver, con la fragilidad emocional, con todos los problemas que, en fin, con todas las piedras que nos tiramos a nosotros mismos, a nuestro propio tejado, con el tema de la autoestima baja, Sí. y trabajo un poco con eso, con los miedos. Y a partir de ahí estiro un poquito más, dejo de hacer la figuración y hago un objeto más abstracto, más de mi infancia. Y eso viene de una peonza original, de cuando yo era pequeño y jugaba muchísimo a la peonza. Y de hecho, esa en concreto, yo jugaba con los de mi barrio, yo me quedaba con todas las peonzas. Digo, si la picáis, claro, cuando aquella época de los 90, digo, si la picáis o la quedáis, no sé qué, pues pierdo, pues ya está. Digo, os doy 5 intentos, si no, vuestra peonza me la quedo yo, porque con eso es imposible. Sí, sí. Pues claro, yo la giraba, todo el mundo intentando, pues, al terminar la semana tenía que devolver las peonzas porque me había quedado con todas las del barrio. Y ya se acababa el juego. Claro, y ya se acababa y volvía a empezar. Entonces, esa nostalgia, digo, yo quiero eso. Y me lo llevé a mi obra. Hice 1000 un poco también como la mitología de Sísifo, como un castigo, pero luego en el absurdo hay un disfrute. Va un poco así. Y claro, también es verdad que después de 5 meses trabajando en la pieza, yo acabé con un nivel de ansiedad interesante. Pero ya te digo, fue súper satisfactorio. Hice una pieza que considero que es bastante potente y realmente es también de porcelana. Las originales, de las que yo presenté y hice la exposición, están infracocidas, están a 950, esas están a 1200 y algo. Con lo cual, si se caen, es que se rompe con una facilidad. Para que te hagas la idea, si una persona pasa andando, sí, más o menos cerca, del aire de las piernas,
tira la figura. Caro. ¿Se cayó alguna? Sí. ¿Sí? Una de la limpiadora, 32 peonzas me rompió. Contá. Contá. O sea, me acuerdo. Pero la tenía contada. se quedaron en 32. O sea, perdiste 32. Perdí 32. Menos más que hice... En toda la exposición. En toda la exposición. Hice... Bueno, no, mi compañera me rompió 2 o 3. Pero claro, eso fue en enero. La exposición final, ahí no tenía 1000. La exposición final me rompieron 32. Y yo hice de más, para por si acaso, pero hice de más que hice 1060 a lo mejor. Vale. O sea, que ahora tengo 1000 clavadas. O sea, si se van rompiendo yo ya no hago más. Esa etapa queda cerrada. Desde luego. Y lo chulo que tiene es que se mantienen en equilibrio. Es que me parece que si nos vamos a lo mejor el plano general se es va que a en ver. general no se va a ver, pero ahora cuando hagamos la Encima, pausa si no. a la publicidad, a ver, quizás si lo pongo aquí con el contraste, sí, vale, con el contraste de mi pantalón se ve. Y si no, Manu nos lo va a enfocar por aquí. Vamos a darle Podemos ahí usar el negro del libro. Si no, un par de segunditos. Sí, yo creo que Manu ya lo tiene por ahí enfocado en el cortito, que lo va a cambiar ya. Ahí está. Ahí. ¡Wow! ¡Qué pedazo de plano, eh! Muy ¿Cómo chulo, se ve ¿eh? la pantalla, tú? Muy chulo. Vale, estamos hablando, voy a poner, no sé, por ejemplo, mi dedo al lado, ¿vale? Daros cuenta el tamaño de la peonza con respecto al dedo. Mi dedo manchado de pintura, ¿cómo no? Pero sí, bueno, imaginad pues hacer 1000 peonzas de este tamaño. Una locura, ¿eh? Ya, y sobre todo esa tensión, porque esta está sola y dices, bueno, pues no pasa nada. Pero cuando hay muchas al lado, a la que caiga una, rueda y va tirando y se hace un efecto cadena. Controlar eso es imposible. Entonces también va por ahí, que no podemos controlarlo todo. No podemos controlar el efecto que suponen las acciones ajenas, ¿no? Efectivamente. Es que es muy bueno, a nivel conceptual. Claro, efectivamente. Es muy Entonces, bueno. yo trabajo con eso. Vale, vamos a sacar más cosas. Vamos a sacar más piezas. Esta es la pieza anterior, que Vale. no sé si es por... Vamos a ver. A ver... Si quieres, Manu. Aquí. Vale, vamos a mantener este plano. Voy a apartar esto de aquí. Aquí creo que Aquí. se verá, ¿no? Por aquí más o Mira, menos. lo vamos a poner aquí. Que vamos a volver a pinchar el anterior plano. Esto también depende mucho Claro, del nivel de la mesa. efectivamente, porque nosotros acabamos de colocar la mesa encima del bidón. El bidón no sabemos hasta qué punto estará nivelado. Sí que es verdad que cuando quedamos tú y yo previamente a la realización de este programa, queda, se queda. en la mesa en la que lo colocamos, pues no hubo ningún tipo de problema. Aquí no, le siempre buscamos hay- el punto de equilibrio, Hay como truquillo. pero vamos, que yo creo que... Esto sí está... Se vence para la izquierda. Si vence para la izquierda a lo mejor... Vale, pero es bonito también que la gente vea que esto no se queda a la primera, o sea, No, para que no, sean no. conscientes de el espacio tan reducido sobre el que reposa el peso de la pieza al completo. Yo lo siento que te la estoy moviendo todo el rato, pero No, es que no, estoy no, buscando no. el plano de la mesa. Porque a la que esté mínimamente inclinado, si tienes un papelillo, te lo consigo. A ver, un papel. Tenemos por ahí un trocito de folio. Vamos a ver si lo encontramos por ahí. Es que es ni un Sí, milímetro, ¿eh? sí. Es que es milimétrico. Es que, igual. vamos, Es milimétrico. Pero bueno, hay que decir que sí, que esto lo hemos probado nosotros. Ahí está, pues ya está, ni me muevo. Me acababa ¿Ahí de se dar- ve? Me acababa de dar Manu los folios, pero lo tenemos. esta es la tensión que digo. Pues Ahora me da miedo levantar las manos. Porque ahí, no claro, quiero mover la porque mesa. está dejando caer. Ahí está, ¡buah! Guapísimo, ¿eh? ¿Cómo se ve en cámara, tú? Espectacular. Oye, que la gente vea que nos ha costado un rato Sí, sí, ponerlo sí, en sí. equilibrio, pero que ahí está. Pues, Y ya casi que me da incluso respeto hablar hacia allá, vaya a ser que... que se caiga. Es posible que en El cualquier aire. momento la pieza Ah, pues. haga así, vuelque y... Vale, esta pieza está hecha en cemento. Esta en cemento. Esta fue anterior a las peonzas. Ajá. Primero la modelé en barro. De Vale. hecho, yo no la modelo de primeras con la intención de dejarla de pie. La modelé tumbada, la pieza. Pero claro, sí que la idea luego de presentarla era de estar de pie, pero yo no contaba con que se iba a quedar. Sí. Simplemente calculaba los pesos de, pues si el brazo va más acá,
va a vencer más para allá, le saco el culo para contrarrestar y voy jugando un poco con ese equilibrio. Pero al final lo trabajo muy a ojo. Y claro, para mi sorpresa, cuando ya la termino, la pongo de pie, digo, pues que se queda. Y le hice un molde, la saqué en cemento, porque quería representar todos los miedos que yo tenía en todos los procesos creativos. Por ejemplo, este viene de la talla en piedra, pero digo, si me da tiempo a hacer una talla en piedra tan delicada tal, pues hago una de estas. Otra en madera, otra en impresión 3D. Tengo otra de bronce, que está también aquí. Que la tenemos ahí. Muy bonita, por cierto, con una pose más arriesgada. Ahora después hablaremos de esto, tenemos por ahí también los otros moldes de las peonzas. Lo que no sé ahí está. No sé si del peso tirará la otra. Bueno, vamos a ver. Ay. Ahí estamos. Madre mía, a Manu hoy lo volvemos loco, tú. Porque ya ha cambiado varias veces el plano. Ay, aquí en la general se ve. Lo que no sé es en esa. Vale, ya lo tenemos por ahí. Ahí está. Buah, guapísimo. Esa hecha en bronce. Está en bronce con su óxido en colores turquesa característico de este metal. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, sí señor. Pues Javi, a nivel de biografía, ¿crees que nos dejamos algo? ¿Quieres hablar antes de irnos a publicidad sobre algún tema con relación a toda tu trayectoria? Ostras, pues yo creo que no, que de momento hemos tocado todos los temas, yo creo que más o menos equilibrados, ¿no? Generalmente se sabe Nunca más o menos de qué, claro. Efectivamente, yo creo que más o menos se sabe de qué va mi obra. Si queda algo en el tintero, pues ya soltaré alguna así rapidilla, pero vamos, vale. que de momento bien. Vale, pues nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta, pues básicamente vamos a realizar una pieza, la cocción de una pieza. Vamos a esmaltar y probamos esta técnica. Y ya pues de paso hemos conocido al artista y de paso conocemos una nueva técnica que quien quiera, quien no, pues oye, nos sirve como modo de tutorial, ¿no? Sí, pues dejamos aquí ya un contenido cultural que considero que es bastante interesante y que, oye, a muchas escuelas quizás incluso les sirva de ayuda como guía de inicio a todo el mundo del barro, la cerámica y los esmaltes. Muy bien, pues nos vemos en unos minutos. Hasta ahora. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria y seguimos aquí con J. Linares. Cuéntame, ¿cómo nos vamos a organizar? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a lanzar un positivo, ¿vale?, en arcilla de baja temperatura, ¿vale?, y esto es el molde de colada. Ok. Estos son los moldes originales, ¿vale?, de las 1000 peonzas. No sé si se puede ver. Esto ya es más jodido. No. Si necesitas un detalle, aquí Manu te lo va a pinchar ahora mismo en la mesa. Vale. Es que al estar al revés, vale. No se llega a ver, pero este molde, sí, a lo mejor tiene 200, 300 copias y está súper degradado. Entonces vamos a ver la diferencia entre uno un poquito más nuevo, que también ha lanzado bastantes copias, a uno ya desgastado. Vale. Para que la gente se haga una idea en casa, estos moldes se hacen con la peonza original dentro. Efectivamente. ¿Cierto? Hacemos primero una cama, yo lo hice de loza. ¿De barro? Hacemos una cama, la ponemos al perfil a la mitad
¿vale? Ahí se ve perfecto. Aquí se ve perfecto. Conforme Entonces, lo está imaginaos que esto es marcando. nuestro barro. Pues colocamos nuestra peonza dentro ¿Vale? y ahora hacemos un pequeño encofrado y le echamos la escayola. Como Vale. es de colada, con 2 dedos va de sobra a este tamaño. Si Ok. fuese un poquito más grande, pues ya le metemos 3 dedos, 4. Vale. Pero con 2 a este tamaño está estupendo. Una vez que lo tengamos, le damos la vuelta, quitamos nuestra cama de barro, lo limpiamos bien. Aquí le echamos jabón para que no se nos pegue. Correcto. Lo importante es respetar el bebedero. Vale. Aquí respetamos el bebedero, también le ponemos una reserva y ya haríamos nuestra segunda parte. Tras. Y ya la tenemos. Y ya tendríamos Perfecto. el molde completo. Ya limpiamos eso y demás, y una vez que ya está seco, podemos abrir. Hay que tener cuidado porque en este caso, en concreto, la peonza es de madera, se hincha. Claro. Al sacarla del molde es fastidioso. Pero bueno, Vale, ya tenemos nuestros moldes. y aquí se ve la de porcelana, Correcto. cómo reduce su tamaño. ¿Vale? Esto hay que tenerlo siempre presente. Cuando hagamos positivo en arcilla, siempre va a reducir su tamaño. Primero por la pérdida de agua y después por la pérdida de agua química dentro del horno. Con lo cual ahí va a reducir estos que son de colada, que tienen más cantidad de agua, entre un 15 y a un 20% de su tamaño original. Si es de pastilla como esta, pues a lo mejor llega a un 10, a un 8. Eso es siempre hay que tenerlo presente para el tema de las medidas. Vale. Entonces, ¿te atreves a hacer el positivo? Venga, vamos. Vale, para el positivo tenemos unas gomas, que esto es un truquillo total de bellas artes, Sí. que en lugar de goma común, goma elástica, se utilizan las cámaras de las bicicletas. Si Manu me lo pone por aquí, lo veréis perfectamente, porque es que es una goma que no pierde su elasticidad y es súper rígida. Aquí porque estamos controlando un molde que apenas tiene, pues, digamos 5 por 5 por 5 centímetros, ¿vale? Sí, No sí. más. Pero claro, imaginemos un molde, pues yo que sé, que tenga 1 metro cúbico. Claro. O más. Pues yo literalmente he visto utilizar las cámaras de tractores, o sea, como Sí. maquinaria agrícola súper tocha. Hay fichas Y que son funciona, ya profesionales que van Sí. con el pero a mí me encantan estas gomas. Además, todo el mundo tiene acceso a esto, de una cámara vieja, de lo que sea, y yo la sigo utilizando y, vamos, encantado, la seguiré utilizando siempre. Sí. Vale, vamos a hacer la colada. Le ponemos la goma y la goma sirve para que no se nos separen las dos partes del molde. Vale, y nuestra jeringuilla, la mesa. ¿Vale? En este caso, ¿qué vamos a utilizar Esto para es hacer la colada? arcilla de baja temperatura, ¿vale? Vale. Esta arcilla se puede colorear. O sea, por ejemplo, aquí tenemos un lanzamiento, un positivo, que es la misma arcilla, pero Vamos simplemente a moverla hacia acá. añadida ahí. Ahí está. No sé si se ve el tono, pero es azul. Correcto. ¿Vale? Simplemente con un pequeño porcentaje de pigmento azul teñimos nuestra arcilla y podemos combinar, da igual. Aquí tenemos otro más intenso, tenemos rojo, naranja, o sea, eso ya a gusto. Entonces, Vamos a cógete- explicarle, mientras vas cogiendo una muestra con la jeringuilla, a la gente la diferencia entre cocer a baja temperatura y alta temperatura. Uf, eso es importantísimo. Mira, a baja temperatura normalmente se utilizan para objetos decorativos. Si nos vamos a vajilla, es verdad que podemos cocer loza, pero lo suyo ahí no a grés. Y lo más importante es no confundir el material. Es decir, que si tú coges una pasta de baja temperatura, la subes a alta, se te funde. Directamente es que te cargas el horno. Entonces es muy importante mantenerlo separado. También otra diferencia es la porosidad. A alta temperatura el poro es muchísimo más cerrado, la fundición de la pasta es mayor que en baja temperatura. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y luego otra, los esmaltes, que los esmaltes también hay de alta y de bajo. Para que la gente se haga una idea, la diferencia a nivel de grados entre alta y baja, ¿cuál sería? Unos 220, 250 grados, 280. Vale, la diferencia. La diferencia. Es decir, que partimos de unos 900 y pico en el caso de la baja, ¿no? Claro, la baja ronda entre los 900.000 grados, la más estandarizada son los 980, Ok. que puedes subirlo un poquito más, y a alta temperatura, más o menos 1220, que para ser alta es de las bajas,
a 1240, 1260, un poquito más, puede apurar hasta 80. Y para dejar de ponernos ya técnicos, pero sobre todo para la gente que nos está viendo, pues que está en una escuela de arte, que acaba de comenzar a estudiar sobre el tema y que quiere aprender un poquito, vamos a hablar sobre los hornos. Sobre los hornos, qué tipo de hornos encontramos y qué curvas de calor hay que meterle en función de las piezas, porque eso es súper interesante también. Sí, vale, los tipos de hornos, está el eléctrico, el de gas y el de leña, son los más generales. Lo más sencillo de utilizar, hoy en día lo eléctrico. La atmósfera es totalmente oxidante, con lo cual es muy uniforme, nos van a salir todos los esmaltes prácticamente iguales, o sea que podemos repetir una y otra vez la misma fórmula. En el de gas la atmósfera ya es un poco más mixta y ahí el esmalte puede virar ciertas tonalidades. Vale. Pero a mí personalmente me gusta más el de gas. Es un poquito más peligroso, no tanto tampoco, pero me gusta porque queda más orgánico, estás metiéndole fuego realmente. Entonces no es lo mismo calentar un horno con una resistencia eléctrica que con el calor del fuego. Más diferencia, en el de gas es más fácil hacer reducciones, que eso lo que quiere decir es que cuando tú tapas chimenea, tú le sigues metiendo calor, entonces eso lo que hace es quemar todo el oxígeno que hay en la atmósfera y los esmaltes te viran de color totalmente. Al robar el oxígeno de la atmósfera y luego se lo empiezan a robar a ellos, la reacción química que se produce en los esmaltes es la contraria. Y de donde una atmósfera oxidante te sale rojo, a lo mejor la otra reductora te sale verdes. O sea, te cambia totalmente, con lo cual las posibilidades son muchísimas. Infinitas. O sea, son infinitas. Curvas. Curva. Subir lentamente. Para mí los puntos más claves son los 100 grados, porque claro, ten en cuenta que el agua ebulle a 100 grados. Claro, vamos a aclararlo, es que yo intento siempre ponerme en la situación del espectador que desconoce al 100% Claro, el yo tiro tema. para adelante. Claro, entonces, cuando hablamos de curvas, hablamos de que el calor no se aplica al horno directamente, es decir, no llegamos y encendemos el horno y el horno se enciende a 980. No. ¿Vale? ¿Por qué? Vamos a desarrollarlo. Vale. Imagínate, nosotros metemos esta pieza. ¿Vale? Esta está cruda. Si hago así, se rompe. Esta está sin cocinar. Esto tiene humedad dentro. Entonces, si yo lo meto de golpe a 980 grados, el agua se evapora al instante y eso explota. Porque ten en cuenta que el agua va a salir por los poros por las distancias más cercanas y va a salir a todo lo que dé. Cuantas más resistencia se encuentre, pues más para romper. Entonces, si es una pieza muy fina, a lo mejor tiene hasta suerte, pero ya te digo yo que no. Entonces, lo que se hace es subir los primeros 100 grados de manera lenta para que esa agua se vaya evaporando, por lo menos la primera, y ya a 300 podemos llegar medio que. Y te hace como una meseta, ¿vale? Una curva y luego vuelve a subir. El segundo punto más o menos ronda los 600 grados. Ahí hay que tener cuidado porque el cuarzo se transforma químicamente hablando. Las piezas se empiezan a hinchar, ese cambio tiene que ser lentito también. Y luego ya podemos volver a subir hasta nuestro 980. Y la meseta es la temperatura cuando llega a 980, lo dejas plano. Entonces, y empiezan a pasar las horas. Claro, cuando si nuestro horno, si nuestro horno, un truquillo, si nuestro horno no llega a altas temperaturas, lo que podemos hacer es, a lo mejor, que no llegaban a 980, 950, pero en vez de darle una meseta de 10 minutos, pues le vamos a dar media hora, para que el estado de fusión baje un poquito. O sea, es como meter un pollo, no es lo mismo meter un pollo en el horno a 200, claro, a 220 grados, 5 minutos, que meterlo 180, pero vamos a meterle 45 minutos, ¿sabes? Se hace mejor de la otra manera. Entonces, más vale menor temperatura, pero más meseta. Y estamos hablando de unas cocciones que quien más corra son 8 horas, a 12 horas más o menos aproximadamente. Y luego el enfriamiento, es importantísimo, porque si abrimos de golpe sufre el choque térmico. Nuestras piezas van a craquelar, van a romper y bueno, que nos puede pasar algo si abrimos, aparte que nos da todo el calor en la cara. O sea, que nos quemamos. Que es como una granada de fragmentación. Claro, o sea, efectivamente, es bastante peligroso. Yo nunca abro el horno hasta que no llegue a menos de 100 grados. O sea, nunca abro la rendija. Luego ahí cada cual, que a lo mejor dice, está a 200, puede abrir un poquillo para que enfríe. Yo no lo hago porque también las piezas sufren craquelón. Entonces, bueno, ese también hay que tenerlo en cuenta. El periodo de enfriamiento hay que respetarlo. Oye, pues hecho este paréntesis, ¿continuamos? Sí. Vale, perfecto.
Toma, todo tuyo, te dejo. Ten Muy cuidado bien. que a lo mejor encuentras cierta resistencia y va Vale. a salir de golpe. Ya verás que se llena Ahí enseguida. está. Ahí ha salido de golpe, ahora poco a poco. Vale, voy a levantar aquí un poquito el plano. Efectivamente, pero llénalo bien. Manu, ¿se ve caer? Ahí, Vale. hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Si te quedas corto, echas Ahí más. estamos. Y ya se ve que llega al final del cono de colada. Efectivamente. Vale. Fíjate, ahora no sé si se ve, voy a quitar esto, Ahí está. y se ve justillo, pero bueno, es un poco apurado. La escayola lo que está haciendo ahora es robarle toda esa humedad, Sí. ¿vale? Entonces va a solidificar las paredes y vamos a ver cómo va chupándose hacia adentro, hacia Correcto. adentro. Sí, 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 sí. Además que se ve súper rápido, claro, Sí. estos moldes tan secos de que llevo años sin utilizar esto en concreto, porque ya no lanzo peonzas. Entonces, esto hay que más o menos mantenerlo constante. En el bebedero no pasa nada, Ujú. pero lo importante es que la pieza, todas las paredes sean lo más uniformes posible. Vale. Más que nada para crear metodología. Ujú. ¿Sabes? Porque en este tamaño no importa tanto, pero si hacemos una pieza un poquito más grande, es Se importante. notaría. Vale. Entonces, esto hay que echarle un poquito más y mantenerlo. Y ahora depende del tipo de escayola. Esta en concreto es de albañil. Entonces, más o menos en unos 25 minutos o así, ya estaría el grosor hecho y abrir ya tardaríamos una orilla. Vale. Y el resultado, pues aquí lo tenemos. Y ese sería el resultado, que es el que hemos mostrado antes. Puedes mostrarlo aquí otra vez. Ahí está. Manu nos lo enseña. Ahí. Ahí. ¿Vale? Ok. Pues ya conocemos cómo funcionaría una colada por molde. ¿Y ahora qué pasamos? Ahora vamos a hacer unas piececillas Vale. para meterlas en el horno, que lo tenemos todo preparado. Tenemos aquí microondas. Ok. Ahí el hornillo, Vale. que se ve Efectivamente, una lo mancha tenemos blanca, por pero está aquí. ahí. Y entonces, bueno, pues nos ponemos eso. Esto lo voy a apartar, Vale. que no moleste. Hemos hablado de hornos profesionales, lo acabamos de hablar hace cuestión de segundos. Y en el día de hoy hemos traído una opción alternativa para quien quiera trabajar. Voy a dejarlo por aquí. No. Déjalo más en el centro, Sí, porque si no, que la si no mesa se nos esta... va. Voy a dejarlo por aquí. Tenemos esta opción que es un poquito más económica, donde los materiales más técnicos que necesitamos son el hornillo, que lo podemos encontrar por 45 euros, ¿no? Y un microondas distinto al que utilicemos en casa para cocinar normalmente, ¿vale? Puesto que estamos trabajando al fin y al cabo con minerales que van a producir una serie de vapores químicos que no es aconsejable pues, que se mezclen con la comida. De hecho, Entonces, recomiendo Javi, hacerlo siempre en zona ventilada. Incluso con Vale. este procedimiento, aunque Sí, lo sí. podamos hacer en casa, siempre tener una corriente de aire, porque ahora lo vas a notar. Es que huele. Sí. Entonces, Hemos traído también mascarillas, por si acaso, las tenemos por aquí. sí. ¿Vale? Las voy Mascarillas te he sacando traído, mientras. me voy a levantar con permiso. Sí. Te he traído guantes. Ahí está. Entonces, sacamos un par de mascarillas. Siempre que trabajemos en polvo, en cerámica, la mascarilla. Siempre. Vale. Que luego esto es lo típico de consejos vendo, pero para mí no tengo. Suele pasar, suele pasar. Entonces, toma unos guantes. Fua, y además me va- negros, que porque quedan me va a como más ayudar. profesional, ¿eh? Vale. Guantes, que no es para hacer una colonoscopia. Bueno, pues si tuviera que hacer yo muchas colonoscopias íbamos apañados. Ya es que yo tengo las manos muy Porque chiquitillas. A lo que tardo ponerme Y- yo un guante, vaya tela. A lo mejor te tenía que haber traído guantes más grandes. No, que va, que va, que va. O sea, es mi talla, lo que pasa es que soy un parguela, que es distinto. Vale. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora mismo estamos quitando el excedente, ¿no? Sí. Voy a pincharlo un poquillo. Ahí. Vale. ¿Ves cómo cae? Sí, se ve ahí en plano. Vale, esto es quitar el excedente. Como la boca es tan pequeña, Ajá. hace tapón. Ya está. Vale. Y esto ya a que se seque. Lo apartamos por ahí. Vale.
hecho este pequeño paréntesis, porque es que no podía verlo ahí, y digo... Te estaba dando toque. Me estaba dando y digo, eso hay que terminarlo. Ok. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es preparar un esmalte. Vale. ¿Vale? En nuestro caso tenemos, coge la bolsita, Esta bolsita el por esmalte aquí. de baja temperatura, Sí. ¿vale? Esto es muy importante. Siempre, todo lo que tengamos, como es polvo y todo, la mayoría son blancos, anotarlo muy bien lo que es. Esto es obligatorio. Sí, porque si no, luego no sabemos qué estamos utilizando, Efectivamente, básicamente. efectivamente. Y la pasta igual, la pasta, nuestra arcilla, meterla en una balda que diga, esto es baja temperatura, esto es alta, esto es PA, esto es PE, o sea, todo muy bien separado y muy bien nombrado. Vale. ¿Vale? Entonces, ahora ya sí, nos ponemos nuestra mascarilla. Bueno, me vienen recuerdos de Vietnam, ¿eh? Ya. Vale. Y aquí- Vale. ¿Sabemos exactamente qué tipo de sustancias vamos a trabajar y por qué tenemos que utilizar la mascarilla? Vale, la mascarilla es sobre todo porque la pasta, cuando está en polvo, o nuestro esmalte que está en polvo, tiene alto contenido en sílice. Vale. ¿Vale? Este es industrial, es una frita, con lo cual no hay tanto problema, pero igualmente es polvo que estamos respirando y que eso a la larga no es sano. Entonces, aunque tengamos mucho cuidado y demás, por una vez podría no pasar nada, pero lo más sensato siempre es usar mascarilla y guantes, ¿vale? Ok. Porque hay gente que a lo mejor yo toco la arcilla o toco algo y no me pasa nada, pero a otras personas les salen eczema, tienen reacción alérgica. Sí, lo podemos evitar, pues muchísimo Completamente. mejor. Vale. Manu, ¿se nos escucha bien con la mascarilla? Perfecto. Vale. Vale, hay vasos que están pegados, pues no puedo sacarlos. Bueno, no pasa nada. Entonces, lo que quiero es que elijas cualquier color, el que más rabia te dé. Cualquier color. Yo es que soy muy de azul, tío. Yo quiero Pues azul. tienes ese azul, tienes más el turquesa, el cobalto. El azul te sale así. Vale. Este es el cobalto. Ok. Pero los óxidos no me lo he traído. He Vale. traído los pigmentos, Pues ¿vale? vamos a tirarle turquesa. Vale. Venga. Pues aquí tiene nuestro turquesa. Y vamos a echar, lo vamos a hacer por volumen, Vale. una cucharada de esmalte. Ujú. Ahí. Y la puntilla del colorante, ¿vale? Porque este en concreto, normalmente los azules tienen mucho poder cubritivo. Vale. Entonces, si te fijas, no es lo mismo el rojo este que el azul, y más o menos la cantidad es la misma. Vale. O el cobalto. ¿vale? Ok. Y fíjate este. Sí, sí, Por sí, eso te sí. digo, no sé si se puede ver, Ahí lo tiene tenemos. mucho poder cubritivo, entonces hay que echar Vale. menos Voy a cantidad. enseñarlo por aquí. Voy a acercarlo un poquito Fíjate más. que a lo mejor... Ahí está, vale. Javi, vamos a repetir lo de la cubrición porque yo creo que aquí se entiende mucho mejor. Efectivamente. Vamos a ver este de aquí, este que es... Este es un pigmento que tiene muy poca cantidad de pigmento, pero tiene tanto poder cubritivo, por eso está como muy saturado. Vale, Entonces, los azules tienden a saturar, no todos, pero sí la mayoría. ujú, Entonces lo que vamos a hacer es echar menos cantidad, vale, ¿vale? Simplemente tenerlo presente y ya está, y Vale. el lío. Aquí en este caso vemos que transparenta un poquito más precisamente por lo que acabamos de decir. Vale, perfecto. También influye la superposición de capas. Vale. No es lo mismo una que dos. Vale, Entonces eso también hay que tenerlo presente. Eso ya influye mucho en la habilidad a la hora de pintar. Entonces yo creo que tú no vas a tener problemas con eso. Igual yo soy más torpe, pero a ti se te va a dar bien. venga, pues vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a echar la... Cógete. Las cosillas. Me voy a cruzar, ¿vale? Venga, Aquí he traído cucharilla. Entonces, ahora lo más importante es, esta la utilizas solo para esta ok. y esta pues para esto. ¿Con No qué- mezclarla, ¿vale? ¿Con qué empezamos? ¿Con el pigmento? Con con el esmalte? Con el esmalte. Vale, Entonces, vamos a echar el esmalte en un vasito, vale. una cuchara, ¿vale? No hace falta más. Abrimos el A esmalte. mí me gusta más Creo los que otros sí. vasillos, pero bueno. Ahora estaría guay una musiquilla así de fondo, del rollo Narcos o algo así, porque yo creo que pinta la cosa, Vale. Sí, siempre, a mí me preocupa mucho, digo, el día que me pare la policía, lo que sea, Con esta cosa. Y además, ¿cómo lo explico yo? enumerado. efectivamente, ¿cómo lo explico?
Anda que sí, no, me, anda que no. me preocupa. Y a veces cuando llevo las básculas de precisión, porque esto lo vamos a hacer Ya por ves. volumen, esto va a ser a ojo, pero luego si queremos repetirlo, porque no ha salido bien una prueba, lo suyo siempre es tener un registro de los porcentajes del peso. Entonces, para mí eso es importantísimo. Pero bueno, ahora como vamos a hacer unas pruebas en el hornillo, un ejemplo, pues nos saltamos ese paso. Pero claro, cuando vas con eso, con la báscula de precisión, digo, como me pare la policía, Ya lo hemos liado. explícaselo. Entonces, Vale, en este caso, coge un poquito, este poquito, sí, por ejemplo, por ejemplo, ¿vale? vale, y la cuchara la dejo aquí separada por si acaso tenemos que recurrir otra vez a ella. Vale, y ahora agua. Claro, ahora ya de esta agua ya no beberé, ¿no? Pero Cantidad, le he echado nada, he echado Vale. muy poca cantidad. Esto también hay que tenerlo en cuenta. En función del pigmento, en función del esmalte, habrá veces que tengamos que echar más agua o menos agua, vale, ¿vale? Ahora voy a coger la cuchara. y terminamos de remover por si acaso ha habido... Claro, pues si hay grumos. En este caso, fíjate la poca cantidad de agua Ujú. y lo líquido que es. Lo rápido Aquí, que se hace el líquido, ¿eh? efectivamente, aquí podemos echarle un pelín más de esmalte, del transparente, porque también tiene un color bastante potente. Fíjate lo poquito que has echado. ¿Se lo dejamos así o le echamos? Échale una chispa echamos? más que te espese. Pues nuevamente nos venimos por aquí. Tú dirás, ¿así está bien? Sí. Vale, Lo ideal es hacerlo y dejarlo en reposo 24 horas. No tenemos 24 horas, pero bueno. Lo muevo un poquito. Ya la textura ya se ve distinta sí, correcto. y esto ya está mucho mejor para pintar. Con eso, fíjate lo líquido que sigue. Pero es que a lo mejor cojamos otro pigmento y le tenemos que echar agua. Ujú. Fíjate que le hemos echado más esmalte y sigue con Y ese aún así color sigue muy tan potente. ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos, que es que no hemos echado nada. Lo justo. Es que este en concreto es bastante potente. Vale. Pues ahora, cógete la placa. Que más rabia te dé. Ok. Ya nos podemos quitar la mascarilla. ¿Ya no la podemos sí. quitar? Vale. Ay. Ay, qué alivio. Una placa. Hacemos dos Dale, pequeñitas, Vale, que quepan las dos, una cada uno, vale. ¿vale? Pues, ¿qué tamaño? ¿Tú qué calculas? Pues A ver, caben todas. Fíjate, si es poner una ok, y luego vamos a poner unos trocillos que me he traído yo allí de Vale. más arcilla, ¿vale? para Y poner otra encima. Venga, pues hacemos dos del mismo tamaño. Como tú quieras. Venga, Como tú quieras. pues le tiramos. Pues una por ahí Ay, voy a coger. y esto lo dejamos por aquí. Vale. Mientras tanto, ya hemos hablado del hornillo, hemos hablado del microondas, pero no sé si he hablado, Javi, corrígeme, sobre que esto es una alternativa muy económica Mucho. para poder hacer cerámica en casa. Muchísimo. Ya decimos, o sea, es que un horno profesional, ya sea eléctrico, ya sea de gas, lo primero que ocupa un espacio impresionante, prácticamente como una nevera de casa, Sí. más o menos, para Más o que la menos. gente se haga una idea en casa. Y aparte, el horno que más baratito podemos encontrar en el mercado de estas características, pues de 4.000, 5.000 euros para arriba, y creo que estoy siendo, estoy tirando por lo bajo. Influye mucho el tamaño, o sea, es una mufla. para- Siempre influye el tamaño. Claro, entonces, si es una mufla que es mucho más pequeño, pero es muy preciso, es muy caro. Luego hay un tamaño estándar que ya sale más económico, que a lo mejor pueden ser 2.300, 2.400, pero es una inversión. Y luego tienes que pagar la instalación, Correcto. mantener el tema de la luz, luego el horno de gas en zonas de casa, olvidado, porque eso solo está reservado para zonas industriales. Con trifásico. Claro, entonces el eléctrico sí que puedes, Ujú.
Y me parece que por ahí hay chanchullos para ponerlo bifásico, pero sí. yo electricista no soy. Entonces, la mayoría son trifásicos, sí. Efectivamente, Vale. y son caros. Y en este caso estamos hablando de que por 45 euros Joya, tenemos un hornito con un diámetro interno de 12 centímetros, que ya decimos, para hacer cosas pequeñitas nos viene genial, y lo dicho, un microondas Sí, es bastante antiguo. económico, lo puedes Ya hacer está. en casa, tarda más o menos una media hora, lo más importante es respetar los tiempos y ir añadiéndole a lo mejor de 20 en 20 segundos, pequeños descansos, luego 30, pequeños descansos, y así subir la temperatura y no subirla de golpe, porque si no la pieza el problema es que es factible, que explota. Muy bien, pues ahora después le vamos a pedir a Manu que coja una cámara en mano y que haga un primer plano y que se vaya desplazando por aquí si es posible, y vamos mostrando los tiempos que le vamos dando, ¿vale? Muy bien, pues vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Venga. Entonces, pinta lo que más rabia te dé. Venga. Y luego vamos a perfilar, si quieres el perfilado este. Ok, porque con yo el pensaba manganeso. hacer directamente un dibujo de línea simple, Ah, pues por estupendo, ejemplo, pues ¿no? estupendo. Vale, vamos al lío, a ver qué se nos ocurre, qué podemos hacer por aquí. Vale, voy a coger, bueno, sí, este. Ahí está. Es muy curioso el cómo se aplica. Más que pintar es depositar. Tal cual, porque para que la gente en casa pueda más o menos hacerse una idea de cuál es la textura que nosotros estamos consiguiendo ahora mismo con el esmalte, que se olviden de la típica pintura acrílica o el típico óleo que trabajamos. Es que se puede ver cómo el pigmento se queda depositado una vez hemos perdido esa carga de agua que acabamos de generar con esta mezcla. El agua es absorbida literalmente por el barro y se queda el pigmento depositado en la parte superior de la pieza, se queda polvo. De hecho, creo que si le diésemos con el dedo se emborronaría. Se va. O con la uña lo rasca. Lo bueno que tiene esta técnica, como es monococción y nuestra pieza está cruda, que si nos equivocamos no pasa nada, le rascamos un poquillo y volvemos a empezar. O sea que eso es lo bueno que tiene. La verdad que tengo un pulso que deja un poquito que desear. Aquí también es verdad que ya nos podríamos quitar los guantes. Vale. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí, tampoco nos vamos a complicar mucho. Y por ahí, estoy haciendo aquí como una cara extraña. Te voy a dejar aquí. El hiperfoco, ¿eh? Sí, totalmente, ¿eh? Es, yo creo, ver a dos niños grandes Efectivamente. volviendo a jugar de nuevo. Creo que he hecho lo peor que se puede hacer en televisión, que es dejar como unos segundos sin hablar absolutamente nada. Pero es que ha sido coger el pincelillo y ya se me ha ido por completo. Vale, pues así lo voy a dejar. Digo así lo voy a dejar y vuelvo a mojar, ¿sabes? Es lo que tiene... Voy a terminar Venga, por sí. el mío. Listo. Vale. Y esto lo voy a dejar por aquí. Muy bien, un gatito súper chulo, ¿eh? Que por lo que sea me gustan los gatos. ¿Tienes gato? Sí. Sí. Uno que es demasiado bueno.
Vale. Pues ya las tenemos esmaltadas, las piezas. Esto voy a dejar aquí, voy a limpiar la mesa. Ahí. Quitamos esto de en medio. Vamos a ir recolocando un poquito. ¿Necesitas más espacio? No, Con está, esto vale, está ¿no? estupendo. Vale. Esto de aquí lo voy a quitar. Lo Luego vamos ya a poner por aquí. recogemos. Sí. Ahí. Y ahí. Vale. ¿Te acerco el hornillo o cómo lo hacemos? Ábrelo, ¿Vale? ¿vale? Coloca la primera pieza, te voy a coger trocillos. Ah, estaban aquí. ¿La pieza directamente la coloco sobre esta cama? Sí. Sí. Vale. Así, tal cual. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es levantarlo, porque si lo juntamos, Se es pega. tontería, se nos pega. Claro, como vitrifica el esmalte, va a pegar la otra pieza. Esto es muy chula la que ha hecho, me gusta. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer, para que no se nos pegue, le vamos a añadir esto, lo podemos poner aquí. Ahí, Vale. vale. Y esto va para adentro. Ahora colocamos la otra pieza justo encima Ok. Guau, Y así- qué bien se ve en el plano, tú. y así aprovechamos el espacio. Vale, perfecto. Una tercera no cabe, pero porque esto es muy bajito. Sí. Entonces, igual y entra Ahí justillo, está, justillo. ¿vale? Estamos hablando de que tendrá Nada. 4 centímetros aproximadamente. Estoy mirando todo el rato, ¿sabéis qué pasa? Quizás hoy el programa se va a alargar demasiado, pero yo creo que merece la pena porque es muy interesante lo que estamos hablando. Estoy mirando todo el rato hacia allá porque esta semana Manu pues, me ha puesto 2 pedazos de pantalla, ya no lo tengo enfrente como lo tenía antes, y entonces cada vez que voy a pasar a verme en un plano miro la Está pantalla, que guay. tenemos una aquí y la otra allí. Entonces, bueno, está siendo un poco caótico. Si en los próximos programas veis que todavía no me acostumbro y que estoy mirando así como a la nada, como que se me está iluminando algo, pues es por eso, ¿vale? Lo dicho, 4 centímetros, o sea que tampoco podemos ganar mucha altura en el interior, y ya nos vamos directamente al micro, ¿no? Efectivamente. ¿Cerramos Entonces, o quieres...? cierra, cierra. ¿Cierro? Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es cuando metamos el hornillo, separarlo, en nuestro caso, Sí. no sé si se ve, no, se ve pues no da la... Bueno, el platito de cristal. Vale. Aquí en la esquinita se ve, Vale, ¿vale? Pues Y si no- entra en contacto, al final podemos partir el plato y es Vale. una pena. vale, Lo sí, que ahí vamos ya a se ve, hacer- ¿vale? Tenemos ahí unos Lo que vamos a trocitos hacer de es barro. levantarlo. Estos ya son piezas previamente cocidas, ¿Ok? entonces no va a pasar nada. Y colocamos. ¿Vale? Así lo levantamos, no entra en contacto directo Vale. y protegemos un poquito más el microondas. Vale, perfecto. Pues antes de seguir, Manu, ¿quieres que demos otra publicidad y coja una cámara en mano y grabamos los tiempecillos? Sí, perfecto. Pues oye, que hoy os vais a comer doble sesión de publicidad, pero bueno, que volvemos en unos minutitos, que yo creo que merece la pena, y vemos cómo se termina de cocer esta pieza. Así que hasta ahora. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria y seguimos aquí con J. Linares. Nos vamos a poner directamente ya al lío. a cocinar. Efectivamente. Nunca mejor dicho. Lo que estaba comentando antes era para calcular la temperatura, pues es importante, tenemos que esperar a que se ilumine arriba, se pone al rojo vivo, es que se va a ver. Pero si queremos saber exactamente qué temperatura ha llegado, lo suyo es utilizar los conos. Y aquí tengo yo mi pequeña chuletilla. Entonces, aquí tenemos los números de los conos, vemos el cono, como esto es de baja temperatura, si nos fijamos, el cono 7, ¿sí? En 15 minutos, la subida de 15 minutos cada hora, esto lo sube de golpe, así que va a ser este de aquí, nuestra tercera fila, ¿vale? Más o menos. Entonces, si nuestro cono se derrite y se funde, y toca la punta, sabemos que ha llegado a esta temperatura. Así es más o menos como vamos a calcular, porque meter ahí el termostato y demás va a ser más complicado. ¿Vale? Entonces, para calibrarlo y más o menos saber qué temperatura nos coge, con los conos, que es como una especie de conito, y cuando se empieza a llegar a la temperatura, se derrite, se derrite, se derrite, hasta que toca la base. Cuando toca la base ya sabe qué temperatura ha llegado. ¿Vale? Es nuestro único método. Es un indicador que tenemos sin necesidad de utilizar termostato en este caso. Vale, entonces, pues vamos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar 20 segundos. ¿Vale? Como es monococción, lo que quiere decir que las piezas están crudas y están esmaltadas. Entonces, lo metemos de 1. Y aquí están las pruebas de que efectivamente, esto fue toda una sorpresa, ¿eh? Además, sale, es que le está dando sin ningún tipo de miramiento. O sea, esto con el barro sin cocer, pues estaría roto ya directamente. Lo podemos hacer. Sí, si quieres, pruébalo para que la gente vea que esto es que se rompe sin cocción. O sea, es que está súper guay. Como tiene que evaporar el agua que todavía tiene dentro, aunque al tacto se vea seco, pero tiene agua. Entonces, le vamos a dar 20 segundos. Esto tiene que estar a máxima potencia. ¿Vale? Perfecto. Cuando le dé, le das, ¿vale? Ok. Venga, pues 20 segunditos. ¿En esos 20 segundos tiene que empezar a verse incandescente ya? No, todavía no. No, todavía no. Todavía no. Ten en ¿Cuánto cuenta tiempo tendría que pasar? Que lo que va a hacer es calentar las paredes, ¿vale? De nuestro hornillo, y todo el hornillo va a mantener esa temperatura. Entonces, lo suyo es ir poco a poco. ¿Ves? Ya han pasado 20 segundos. Paramos y esperamos un ratillo, ¿vale? ¿Cuánto aproximadamente? Pues dale 10, 15 segundos, un poquillo abajo, ¿vale? Y vamos a ir así subiendo la temperatura poco a poco. Si nuestra pieza estuviese bizcochada, como no tiene que tirar de esa agua, porque ya ha hecho el proceso, le podemos meter más caña, ¿vale? Podemos tirarle. Pero en monococción hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Le volvemos a dar. Vale, tiempo. Ok. Estábamos hablando, y lo hemos dicho antes fuera de cámara, que en sí la cápsula que estamos utilizando es ladrillo refractario, corrígeme si me equivoco, y el interior de carburo de silicio. Vale, ¿cómo funciona exactamente? Eso es lo que hace el microondas. Por la onda lo que hace es calentar eso. Y tiempo, vale. Ahí es que he escuchado una cosa y digo, uy, por si acaso lo paro. Eso lo que hace es calentar las paredes y debido al ladrillo refractario va a mantener el calor dentro. Vale, esa pared interna negra que hemos visto antes es la que hace que alcance la temperatura de los 980 aproximadamente, y lo otro la conserva. Claro, que lo que no calentamos directamente las piezas, que no existe ese concepto, que esto no funciona si no tenemos nuestro hornillo, ¿vale? Correcto. Entonces, lo que va a calentar efectivamente son las paredes. No sirve con meterlo al microondas, como podría estar pensando más de uno en casa, y ya está. También tenemos que decir que esto es algo que estamos haciendo de manera muy experimental, que el barro, como bien ha dicho Javi antes fuera de cámara, pues literalmente se secó ayer. Entonces cabe la posibilidad, pero no ahora, sino siempre que estamos trabajando con cerámica, de que una pieza explote. O sea, perfectamente puede pasar que lo que saquemos ahora reviente, o el esmalte salga craquelado, o salga con efectos que no son deseados, pero es parte de la gracia de esta técnica. Fíjate ahí que suena ese sonido. Ese sonido ya nos indica que ese algo... sonido que suena palomita no es bueno. Vale. Podemos comprobarlo, pero... Le vamos a dar otra. De momento, ¿cuánto llevamos? Este es el cuarto, ¿no? Sí. Vale. No son los mejores guantes para esto. Vale. Ya aviso que no uséis estos guantes.
pero nos sirve para salir del paso, ¿no? Sí. ¿Ves? Uy, ¿Escucháis eso? uy. Bueno, tenemos la prueba de que funciona. De que funciona porque, lo dicho, se han hecho pruebas previas en casa y aquí está, vemos el brillito característico de la cerámica del esmalte sobre la cerámica y es súper bonito. Y que lo puedes golpear, que el sonido es un indicativo de que está cocido. Cuando hace el clink clink característico es más que suficiente. Porque he escuchado el palomiteo y eso no es buena señal y esto... Voy a meterme por aquí. Efectivamente. ¿Se nos ha roto? Sí. Vale. Bueno, no pasa nada. Para que la gente vea también en casa de que estas cosas ocurren. Ocurren, efectivamente. Estas cosas ocurren. Además tiene un romper. Bueno. Tiene un romper muy catastrófico. Vale, pues oye, estábamos hablando precisamente antes de que explota como si fuera una granada de fragmentación y aquí está el claro ejemplo. Pero bueno, yo creo que más o menos se queda claro cuál es el proceso, ¿no, Javi? Sí, efectivamente. Hay que tener mucho cuidado. Las piezas, cuanto más secan, obviamente, pues muchísimo mejor. Y que esto ocurre. Hay que practicar el desapego. En cerámica es fundamental. Sí. O sea, no queremos tampoco blanquear nada. O sea, es que es la realidad de la cerámica. Se realiza una producción de 10 piezas, pongamos, y de esas 10 piezas, yo durante la carrera, pues de 10 piezas a lo mejor sacaba 3. Claro. Es que pasa, ocurre. Claro. Y el problema de esta técnica, que está muy bien, es súper económica, pero al subir la temperatura tan de golpe, si no tenemos un control muy preciso, fíjate que le hemos dado 20 segundos, que yo estas pruebas le daba 30, o sea, yo le metí un poquito más de caña, pero no siempre sale. O sea, es la misma arcilla, son los mismos materiales, pero le hemos dado menos tiempo, hemos sido más flexibles, pues se ha roto, pues estas cosas ocurren. Entonces, ese es el contra de esta técnica, que es más sencillo que se te reviente, pero bueno, es muy democrática, todo el mundo tiene acceso a esto, y yo animo a la gente que lo pruebe. Oye, pues Javi, muchas gracias por estar aquí en Más que Arte. ¿Has estado cómodo? Sí, muchísimo. Oye, pues un placer. Igualmente. Y a vosotros os esperamos aquí el martes a las 8:30 la semana que viene. Hasta luego.